En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones, un concepto que te va a acompañar para toda la vida en todos los lenguajes de programación. Da igual que lo vamos a ver en Python, esto pues te lo vas a llevar para todos los lenguajes de programación, ya que no es algo de un lenguaje propio, es un concepto de programación que tienes que aprender para que no te pase lo siguiente, que al final es el problema de no utilizar funciones, como estáis viendo por aquí, que es algo tan sencillo como imprimir por la terminal con print, pues una cadena, un número, lo que sea, y tener que repetir una función que tiene nuestro código, que lo estamos haciendo todo el rato. Este ejemplo es muy tonto porque tú no te vas a poner a saludar a todos los usuarios de tu programa. Así nunca se haría a partir de una base de datos, pero imagínate que tú tienes que calcular un IVA y a ti te dan diferentes productos, que un producto te puede valer 5 euros, otro producto te cuesta 3 euros y otro producto pues te cuesta 1 euro. Pues si no sabes funciones, lo que haría es multiplicar esto por 1 más 0,21, que es el IVA aquí en España, el impuesto que se paga, y lo harías así todo el rato con las diferentes cantidades, con el de 3 euros y con el de 1 euro, por ejemplo. Imagínate que estás procesando aquí un diccionario, ¿vale? De productos, camiseta, y te pone aquí el precio, ¿vale? En este caso 5 euros, ¿vale? Entonces, pues tú procesarías el diccionario, pero estarías todo el rato diciendo, vale, pues ahora multiplica esto para calcular el precio final con el IVA. Pues esto la verdad que es una tontería, porque estamos todo el rato haciendo esta multiplicación y puede que nos equivoquemos. Y es que al final es la misma lógica la que estamos aplicando para los tres casos, para los tres productos. Entonces para esto están las funciones. Va a hacer tu código más compacto, porque al final no vas a tener que repetir el flujo de lo que vas a hacer a cada elemento o cada flujo. Pues la función, ¿vale? Por ejemplo, la de calcular el IVA. Pues con las funciones, si en nuestro código declaramos de la siguiente manera una función, ¿vale? Que se declara poniendo la sentencia def, como estáis viendo por aquí. Aquí iría el nombre con el que vamos a llamar a la función, y luego entre paréntesis vamos a declarar los diferentes parámetros, ¿vale? Si yo quiero que en una función me pasen, por ejemplo, el nombre y la edad, pues se pondría tal que así, ¿vale? Pero bueno, una vez que tenemos el parámetro, pues ya lo podemos declarar en lo que se va a ejecutar en nuestra función. En este caso estamos con el ejemplo de saludar, que al final se ejecutaría el mismo print que teníamos aquí, pero ahora dentro de la función, y pondríamos hola y ahora el nombre que nos pasara. ¿Esto qué hará? Pues esto básicamente lo que hará cuando nosotros llamemos a la función, le pasemos el nombre, pues ya tendremos el mismo resultado que teníamos por aquí. Se va a imprimir en la terminal. Y veis que esto es mucho más compacto. Ya a simple vista pues se lee mejor y no tienes que comerte los 500 prints que haga. Y también, además, una función puede devolver una cosa. Esto te puede parecer confuso, ¿vale? Al final, una función pues hace un código, pero ese código necesitamos obtener un resultado, porque imagínate que en la función ha habido un error y nosotros lo necesitamos saber, o por ejemplo le hemos pasado unos datos y no ha encontrado la función lo que quería en esos datos. Pues esto hay que indicarlo en el flujo donde invoquemos la función. Entonces se utiliza return, ¿vale? Es una sentencia que te devuelve el dato que quieras. En este caso, como es una función sencilla y aquí no hay datos mucho que devolver, podríamos devolver, por ejemplo, el nombre, pues automáticamente devolviendo el dato que sea, en este caso el nombre, pues ahora nosotros en nuestro código podremos poner, por ejemplo, nombre igual, ¿vale? Declaramos una variable y automáticamente obtendremos la cadena, en este caso, Iván. Así que con el return puedes confirmar que, por ejemplo, todo ha salido bien, ya que ha llegado a esta última sentencia. Y como vimos en los condicionales, pues ya aquí puedes hacer locura. Puedes decir, vale, pues va a retornar nombre. Pero, por ejemplo, aquí ponemos un else y aquí ponemos un if. Y ahora, pues aquí va a devolver, por ejemplo, pues 1, por ejemplo. Y esto ya es a vuestra imaginación. Aquí ya mezcláis todos los conceptos y hacéis un código fabuloso. Así que viendo todo esto, todavía quedan muchas cosas que te tengo que enseñar. Pero antes decirte que todo lo que vamos a ver ahora en la práctica
lo tienes en la carpetita de funciones, que tienes tanto los ejercicios sin resolver como los resueltos para que interiorices todo lo que vamos a ver en este vídeo. Y nosotros vamos a ver el fichero de introducción que también lo tenéis en el repositorio, ¿vale? Así que vámonos al primer concepto, ¿vale? Aquí abro Visual Studio Code, nos vamos a introducción. Y como estáis viendo, ¿vale? Vamos a ejecutar el fichero. Y esto ahora explicaré por qué sale esto antes de ejecutarlo. Pero bueno, le damos a la Q, nos salimos y ya tenemos aquí el código ejecutado. Primer punto, pues es más de lo mismo que os he explicado en la teoría. Pero ahora lo vamos a ver en la práctica. Esto es un código más complejo que lo que teníamos con el ejemplo de saludar. En este caso tenemos un precio base y un IVA, que es el ejemplo que os enseñé para que veáis que hay otros casos que sí se necesitan funciones. En uno de saludar, bueno, no es tan grave, pero en uno de calcular un IVA todo el rato, pues te puedes equivocar en uno de los casos, como estáis viendo por aquí, y liarla. Así que pues mejor convertir esto en una función, ¿vale? Que esto funciona como estáis viendo por aquí sin ningún problema, nos dice el precio base, ya que lo estamos imprimiendo en cada producto, y también nos dice el precio final que se le queda con el IVA sumado, ¿vale? Que está bien, funciona perfectamente, pero mirar cuántas líneas estamos gastando a lo tonto, cuando esto podría ser muchas menos, ya que esto claramente es para declararlo en una función como estamos viendo por aquí abajo, que al final es una función tan sencilla como esta. Aquí declaramos la sentencia def, le ponemos un nombre a esta función y los parámetros que nos tendrá que pasar el que quiera utilizar nuestra función, pues es el precio base y el IVA, ¿vale? Esto lo podríamos omitir. Ahora veremos más adelante cómo hacer esto predeterminado, ya que si el IVA no cambia, pues es una tontería poner 0,21 todo el rato si en nuestro código no va a cambiar. Por eso cuando veas algo repetido se puede omitir o convertir en una función como hemos visto en este caso, ¿vale? Que esto se repite. Cuando un código se repite hay que refactorizarlo, hay que modificarlo para ver cómo se puede optimizar más. Y para que sea más legible, claro. Pero bueno, como estás viendo, al final precio base y el IVA, pues ya podemos hacer lo mismo que hacíamos aquí y hacemos el mismo cálculo, ¿vale? Precio base multiplicado por 1,21 que nos da el precio final, que es lo que vamos a devolver, ¿vale? Que es lo que expliqué antes en la teoría. Esto lo devolvemos y lo que pasará cuando invoquemos la función, ¿vale? Que al final invocar una función, pues es el nombre. Abrimos paréntesis y pasamos los parámetros, en este caso 49,99 con el 21% de IVA, 219 con el 21% de IVA y 15,50 con el 21% de IVA. Y esto, si os entra la curiosidad, esto es un formateador para que me dé dos decimales. Entonces, una vez invocado, esto se va a imprimir, ya que esto me lo está devolviendo y esto, por ejemplo, lo podríamos guardar en una variable, pero directamente en el código pues lo estamos imprimiendo, ¿vale? Para que se vea por terminal y como estáis viendo por aquí, pues da los mismos resultados que antes en muchas menos líneas de código y más reutilizable. Esto es lo que os decía de que nos podemos saltar el 21% de IVA, ya que no va a cambiar y hay veces que depende de lo que queramos, pues no nos interesa. Para estas ocasiones que esto se repita, por ejemplo, podemos aprovechar los valores por defecto, que podemos indicar en la propia función que declaremos los parámetros con un igual. Podemos decir, vale, pues esto por defecto va a tener este valor, en este caso moneda, ya que esta función se encarga de formatear un precio, de poner la moneda que queramos y los decimales que queramos. Pues la moneda tiene un valor por defecto de euro y los decimales de 2. ¿Esto qué hace? Pues básicamente devuelve el precio formateado con los decimales y con la moneda, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y al final, cuando nosotros invocamos esto y no le pasamos la moneda ni los decimales, automáticamente Python, pues por defecto, utilizará tanto el euro como los decimales. Así que aquí hemos formateado 49,99 y automáticamente obtendremos pues 49,99 euros, como es lógico. Y luego, si nosotros imagínate que ahora queremos 49,99 pero en dólar, pues ahora indicamos el dólar y ya no cogerá el valor por defecto. E igual con los decimales, ¿vale? Ahora en este caso estamos indicando otra vez dólar y ahora un 0 que es en los decimales, y esto lo que hará en Python, como no va a formatear por decimales y le hemos puesto 0, pues redondeará automáticamente y como es 49,99 pues llegará a 50 dólares, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Es importante, que me lo iba a saltar, obligatorio que
el parámetro que no tenga clave valor, ¿vale? Porque esto es como los diccionarios, al final moneda es igual a euro, pues esto sería la clave y esto sería el valor. Entonces, para parámetros posicionales que nosotros pues pasamos por posición, ya que si ponemos 49,99 al final, pues no lo cogería precio, sino lo cogería decimales. Por eso hay que tener en cuenta que siempre que veáis un parámetro que no tenga valor por defecto, siempre vaya al principio. Y ya los valores por defecto, vamos, los parámetros que vayan por clave y valor, como he dicho, siempre van al final, ¿vale? Esa regla tenerla en cuenta ya que puede darte dolores de cabeza. Y es mejor que no. Y si no quieres dolor de cabeza, hay personas que hacen esto, ¿vale? Que es lo siguiente. Que al final lo que hacen es, imagínate, yo no quiero poner el precio primero, ¿vale? Quiero esto desordenado. Pues lo que hace la gente es, en vez de usar argumentos posicionales, utiliza lo que os he dicho. Al final utiliza como si fuera un valor por defecto, pero en la invocación de la función. Entonces nosotros ahora podemos poner el precio, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y al final lo detectaría y no tendría que tener, no tendría que estar en la posición 1. Es igual con los demás, ¿vale? Aquí tenemos que ponerle clave y valor ahora. Y como veis por aquí, vamos a guardar, ejecutamos esto otra vez. Bueno, da fallo, nos dice que hay múltiples valores para el argumento precio. Esto pasa porque una vez que este parámetro lo hemos puesto con keyword, ya no puede ir el resto con clave y valor, ¿vale? Entonces tenemos que poner todo igual, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Ahora si ejecutamos esto, pues no habrá ningún problema. Vamos a poner esto al final para que veáis que el orden ya no importa, ¿vale? Vamos a poner esto aquí al final. Ahí estaría. Ejecutamos. Y como veis por aquí, pues ya tenemos nuestro precio al final sin importar la posición, ¿vale? Podéis hacer esto, por ejemplo, en vez de tener que estar pensando que tienes que ponerlo en primero en todas las funciones. Por aquí ves el resultado, funciona igual. Y aquí vamos a profundizar en los argumentos posicionales y de clave y valor, que ya, por la verdad que lo he explicado ya todo, me he enrollado en el anterior punto. Pero como veis por aquí, pues al final lo que os decía, ¿vale? Al final en los posicionales sí importa el orden, ya que pues es como está declarado en la función que estamos invocando, ¿vale? En este caso, formatear precio que está arriba, pues tiene precio, moneda y decimales. Entonces, o lo ponemos como he comentado, o por posición, que al final, pues, precio con precio, moneda segundo y decimales, pues tercero, ¿vale? Al final hay que seguir el orden. Y luego con keyword, pues lo que os decía, ¿vale? Podemos dejar el precio primero o hacer lo que os he dicho. Y decimales, pues lo ponemos con clave valor, ¿vale? En este caso le estamos diciendo que tenga 0 y que la moneda sea USD, ¿vale? Dólares. Lo único que te tiene que quedar claro que, como ves, aquí teníamos moneda decimales y aquí hemos puesto decimal y moneda, igual que aquí. Ya que clave y valor es importante que sepas que el orden da igual. Por eso hay veces que es mucho mejor invocar una función con clave y valor, ya dependiendo de la propia función, ¿vale? De una función que está bien documentada, como veremos ahora cómo documentarla, pues vale, se puede utilizar argumentos posicionales, ¿vale? Que argumento es lo que le pasamos a la función para invocarla. Pero si es complicada la función y tiene muchos valores, ya viendo el caso, pues hay veces que es mejor poner clave y valor y así te olvidas de bugs, ¿vale? Porque hay veces que, por ejemplo, como en las posiciones cambies el orden, pues va a coger, por ejemplo, precio, pues USD. Y esto puede dar bugs que no van a saltar una excepción directamente. Va a hacer bugs silenciosos que te vas a comer mientras estás probando tu código. Así que es mucho mejor para cuando no lo tengas claro los keywords, la clave y valor en los argumentos. Después tenemos el return múltiple, que esto es muy interesante ya que sabes que hay estructuras de datos como las tuplas, que son estructuras de datos que podemos desglosar, ¿vale? Desglosar me refiero, por ejemplo, como vimos en los bucles, que si tengo en una tupla el nombre y la edad de una persona, pues puedo sacarlo por variable por separado, ¿vale? Puedo obtener tanto los nombres y la edad directamente en una línea de código. Pues aquí es lo mismo. Imagínate que nosotros tenemos una función y nos tiene que pasar
el mínimo de los números de una lista, el máximo y la media. Pues en vez de pasar uno a uno, pues directamente retornamos los tres, ¿vale? Esto automáticamente se convertirá en una tupla, para que lo sepáis. Cuando pongamos coma, aunque no tenga los paréntesis típicos de las tuplas, que bueno, que sí lo podríamos retornar así, ¿vale? Con esta sintaxis también lo detecta como una tupla, pues automáticamente cuando llamemos a esta función y le pasemos nuestros números, pues podremos desempaquetar esta tupla directamente y obtener las variables en una línea. Así que es súper cómodo, la verdad. Aprovechamos, ya tenemos las variables y las imprimimos, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y hay una trampa que hay veces que al final una función no tiene por qué devolver todo el rato algo, ¿vale? Puede tener funciones para que haga un proceso y ya está. Pero lo lógico, lo normal es que siempre devuelvan algo, al menos pues true, se ha cumplido la función, no ha habido ninguna excepción, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando no utiliza return, ya que, bueno, pues lo que va a pasar, imagínate, tenemos es la misma función, pero sin el return, y la estamos invocando, ¿vale? Y le estamos pasando la lista de los números. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que se va a calcular el mínimo, el máximo y la media, pero se va a quedar aquí estas variables, ¿vale? Al final las variables que están dentro de una función viven solo en la función. Entonces, lo que va a pasar cuando termine este código y nosotros pongamos un igual para obtener el resultado que daría esta función, pues nos va a dar el tipo de dato none, ¿vale? Así que esto lo podéis tener en cuenta para flujos de código, que una función no devuelva nada, pues al menos para saber que se ha llegado a ejecutar y no ha habido ninguna excepción, por ejemplo. Y aquí teníamos lo que comentamos de que una variable pues vive dentro de una función y ya. Esto básicamente es el scope, es el ámbito de las variables, ya que está local, global y las variables viven en estados diferentes, ¿vale? En este caso, los estados más importantes de una variable son los locales y los globales, que al final son los que vas a utilizar. Y como ves por aquí, tenemos aquí una variable de intentos. ¿Qué va a pasar con esta variable? Pues que en una función tú tienes que imaginar que este código no va a haber nada de fuera. Esto es una memoria que está aparte y lo que esté aquí dentro es como una habitación diferente, va a tener sus propias cosas. Entonces nosotros cuando declaramos esta variable local que solo vive en la función y sumamos 1, pues a esta no le va a afectar, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, imprimimos la local y nos da 1 y después la ejecutamos otra vez y nos vuelve a dar 1, ya que, bueno, pues dentro de la función la estamos declarando de nuevo, así que sumará 1 y luego, como la vamos a volver a ejecutar, pues volverá a 0 y sumará 1 otra vez. Por eso aquí no es 2. Y si ahora imprimimos la variable que teníamos fuera, pues sigue siendo 0. No ha sido modificada por la función. Sigue con su valor. Y te puedes preguntar cómo podemos hacer que esta variable de intentos pues podamos modificarla desde una función. Aunque no es lo recomendable, ya te lo digo. Pero bueno, al final se puede hacer y es poniendo la sentencia global y el nombre de la variable que queremos convertir en global. Esto lo que hará es lo siguiente. Si volvemos a ejecutar el programa y nos vamos donde estábamos, pues como estáis viendo por aquí, dentro de la función será 1, como antes, sigue con el comportamiento normal, pero ahora cuando salgamos de la función intentos se habrá convertido en 1, ¿vale? Ya que compartirá básicamente, aquí le estamos diciendo que es la misma variable que está afuera, ¿vale? Con lo cual estará modificando la variable de fuera y ya será, pues básicamente la misma variable, la que estamos manejando aquí, ya no será local. Pero esto no es lo recomendable, ¿vale? Lo recomendable es tener una función que tengamos almacenado nuestros intentos previos, imagínate aquí tenemos 0, pues ahora cuando queramos sumar a 1, pues esto lo pasaremos, esta variable de intento, y le sumaremos 1. Y con esto podemos persistir el valor, ¿vale? Como estáis viendo. Que al final le sumamos 1 y bueno, sería 2, pasa que como le hemos sumado 1 con la variable global dentro de la función, pero bueno, sería 2. Esto es mucho mejor ya que a nivel de código, a nivel de aislamientos, pues vas a tener menos dolores de cabeza al hacer test en tu código, ¿vale? Y vas a verlo todo más claro, ya que al final una variable global pues se puede modificar en diferentes funciones y esto puede ser un lío, ¿vale? Al final hay que llevar un proceso, algo que podamos seguir rápidamente y no tengamos problemas ni confusiones a la hora de seguir el código, ¿vale? Al final es hacer
el código lo más fácil posible para todo el mundo. Aquí tenemos una cosa que te va a rayar y es que podemos meter funciones dentro de funciones y esto, pues si lo entiendes, te abrirá un montón de conceptos como son los decoradores y creo que se llamaba el otro concepto los closets, ¿vale? Que básicamente siguen esta mecánica y va a hacer que tu código aún más sea más limpio, ¿vale? Como estás viendo por aquí, tenemos una lista de productos que tenemos en cada diccionario que tiene esta lista, pues un producto con su nombre y su precio. Y como veis por aquí, tenemos una función que es obtener precio. ¿Qué hace esta función? Pues únicamente el producto que nos pase, ¿vale? El diccionario, pues lo que vamos a obtener es el precio, ¿vale? Si nos pasa teclado, obtendremos 45,99. Si nos pasa monitor, 299,99. Y si nos pasa ratón, 19,99. ¿Y por qué tenemos esta función? Pues la tenemos porque la función de Python que nos trae ya por defecto, nos trae esta función que podemos pasarle un parámetro que se llama key. Y en este parámetro se le pasa una función. ¿Esto qué hará por debajo? Pues hemos devuelto el valor del precio de un producto, pues automáticamente esto lo detectará y lo que hará es ordenar cada producto por el precio. Así que primero saldrá ratón, después teclado y después monitor, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y al final lo que hemos hecho pues es ordenarlo antes de recorrerlo y de imprimirlo. Y con eso ya lo tenemos ordenado. Es que es súper sencillo y súper útil. Ya solo pasamos el algoritmo y ya Python nos lo hace. No tenemos que comernos la cabeza a hacer un algoritmo de ordenación. Y luego llegamos a docstring, ¿vale? El punto final, que esto la verdad que te va a destacar mucho como programador si lo sabes. Yo, por ejemplo, no lo sabía al principio cuando di Python. Y es que tú puedes poner, si pones 3 comillas al inicio y 3 comillas al final dentro de una función en las primeras líneas, y escribes como una especie de comentario, en este caso, pues siempre el estándar es poner lo que hace tu función y luego los parámetros, ¿vale? Pones en contexto al que vaya a utilizar tu función de, vale, este parámetro pues es un precio que no lleva impuestos y está en euros. Y después, por ejemplo, el IVA, pues en España se aplica el 0,21 y por eso es. Entonces, ¿cómo poner en contexto? Y cuando el usuario vaya a estar sobre tu función, pues le va a aparecer lo siguiente, que es que la verdad es que es de gran ayuda. Así que es muy recomendable ponerlo en cada función que crees. Aunque sea súper sencilla, va a ayudar mucho, te lo digo ya. Entonces, pues al final esto es una función que retorna el precio base por IVA, pero tiene el comentario, ¿vale? Y también tenemos la función help que también nos ayuda, que es lo que habíamos visto al principio. Que os dije, esto luego lo veremos. Pues es básicamente esto, que te ejecuta un menú, bueno, una especie de sí, menú al principio que te va explicando todo lo que tiene nuestro módulo, nuestros ficheros, ¿vale? Que como estáis viendo por aquí, pues nos explica que esta función, pues lo que habíamos puesto, básicamente en el comentario. Así que, pues la verdad que está muy bien para que otros programadores aporten a tu código, por ejemplo, o lo mantengan. Así que visto todo esto, ya sabes al 100% las funciones básicas, claro, en Python. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si es así, pues deja una manita para arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.